Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Entusiasmo en los mercados. El anuncio de Laboratorios Pfizer sobre la efectividad de su vacuna, sumado a la mayor certeza que hay sobre la elección de Joe Biden en Estados Unidos, repercutieron positivamente hoy en los mercados bursátiles y del petróleo, también en los mercados de las divisas. Analizaremos todo este panorama con el exministro Juan Carlos Echeverri. Oportunidad para morosos. La DIAN invitó a miles de contribuyentes que están en mora en el pago de sus obligaciones para que aprovechen los beneficios que hay en un decreto de emergencia económica y se pongan al día. Hablaremos con el subdirector de recaudo de la DIAN sobre esta alternativa. La movida en Walmart, Argentina. Un colombiano es ahora el dueño de esta prestigiosa cadena de supermercados en el país austral. Les contaremos de quién se trata y cómo se hizo a esta importante marca. Todo en la movida empresarial con Juan Fernández. Comenzamos esta emisión con una noticia muy importante y que tuvo repercusiones favorables en los mercados financieros del mundo. Se trata del anuncio de la farmacéutica estadounidense Pfizer y de la alemana BioNTech, que aseguraron que según los resultados preliminares, su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 90%. El mundo se despertó hoy con una noticia alentadora en medio de la pandemia del coronavirus que ha matado a más de 1.200.000 personas en el planeta. La multinacional Pfizer señaló que la vacuna que desarrolla contra la enfermedad tiene un 90% de efectividad para contrarrestar el virus. Estamos orgullosos de anunciar junto a BioNTech Grupo que nuestra candidata a vacuna ha demostrado en un análisis intermedio evidencia inicial de eficacia contra COVID-19 en participantes sin evidencia previa de infección por SARS-CoV-2. Para el director general de la Organización Mundial de la Salud, esta es una noticia esperanzadora. Agradecemos las alentadoras noticias sobre vacunas de Pfizer y BioNTech Grupo y saludamos a todos los científicos y socios que están desarrollando nuevas herramientas seguras y eficaces para vencer al COVID-19. Señalan los expertos, a pesar del anuncio, este se debe manejar con cautela. La efectividad y seguridad del 90% quiere decir sin efectos adversos o secundarios graves hasta ahora. No se conocen los resultados finales publicados en una revista indexada o por lo menos en los espacios de comunicación pública de los resultados clínicos de manera que pueda evaluarse por pares de una manera independiente. Según la epidemióloga, todavía hay preguntas por resolver, como ¿cuánto dura el efecto? El mismo Pfizer ha dicho que no cuenta con resultados de seguridad y no los ha analizado con suficiente detalle. Esto se refiere a los eventos adversos de la vacuna, que permitiría saber si existieron eventos adversos graves, incluso leves, y cómo manejarlos. Otra inquietud es si tiene la misma efectividad entre adultos mayores y jóvenes. La evaluación del balance riesgo-beneficio tendrá que realizarse por parte de las agencias sanitarias como la FDA, el INVIMA y otras agencias. Pfizer ha anunciado que a mediados de noviembre, a finales de noviembre, estaría sometiendo todo el portafolio de su información y la agencia sanitaria tendrá que tomarse todo el tiempo para garantizar que evalúa de una manera rigurosa e independiente esa información. En las próximas semanas se espera la aprobación de la FDA, agencia encargada de manejar los medicamentos en los Estados Unidos, para continuar con el desarrollo de esta vacuna que permita tener una solución contra el coronavirus el próximo año. Y el anuncio de Pfizer generó no solo un repunte en la cotización de su propia acción, sino de las acciones de muchas aerolíneas, compañías de cruceros, empresas del sector petrolero, financiero y demás industrias. Para analizar todo este panorama que se suma a las repercusiones del triunfo de Joe Biden en los mercados, le doy la bienvenida a esta hora de la noche al exministro Juan Carlos Echeverri. Doctor Echeverri, bienvenido nuevamente a Signo Pesos. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Víctor. Muchas gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Doctor Echeverri, ¿veía usted desde temprano cómo se disparaban los precios de las acciones en las distintas bolsas europeas, en Estados Unidos, en las bolsas de América Latina, Colombia, por supuesto? ¿Cómo también repuntaba el precio del petróleo? ¿Cómo el dólar en Colombia caía cerca de 10 pesos? La verdad, mucha euforia en los mercados internacionales. ¿Cree usted que esto se debe más al triunfo de Joe Biden o a esta noticia de la vacuna? Pues la verdad es que son dos buenas noticias que llegaron prácticamente al tiempo. Lo de Biden, lo del presidente electo Biden, sucedió ya la semana pasada y tuvo lo que se llama un rally, pues una
gran demanda de acciones el viernes y, por supuesto, hoy se vio también una gran demanda de acciones, pero, por supuesto, el hecho de que hay una vacuna que ya dice que puede tener el 90% de efectividad, le suma a esa ola de euforia que mueve los mercados, de manera que yo creo que ambas cosas sumadas son una doble ola que fue maravillosa hoy para todos los que tenían pues, inversiones en estas acciones. Por ejemplo, Ecopetrol saltó, lo estaba viendo, 8.2% en un solo día. Entonces es maravilloso, pues. Claro, doctor Echeverry, es que el petróleo tuvo una valorización bastante impresionante en la jornada de hoy y usted que fue presidente de Ecopetrol precisamente en algún momento, ¿por qué no nos explica para entender un poco por qué con el anuncio de una vacuna como que se recupera tan fuerte la cotización del crudo? Además esto es importante para Colombia, ¿no? Porque depende de nuestros ingresos del petróleo. Claro, Víctor, no, importantísimo y es una razón, que es salir a la calle. Es que la gente está en sus casas y la gente no está viajando en carro, no está viajando en avión y eso ha generado una caída en la demanda de combustibles, de gasolina, de diésel, de combustible para jet, que es lo que ha bajado la demanda por petróleo. Entonces, si usted dice, hombre, va a haber una vacuna y la vacuna va a estar en 3, 4 meses afuera y van a estar vacunando cientos de millones de personas por mes o miles de millones de personas por año, pues tenemos que en algún momento tener 7.000 millones de seres humanos esa vacuna. Pero la gente dice, bueno, la gente va a volver a salir de las casas, va a volver a viajar en sus carros, va a volver a encontrar restaurantes, va a volver a viajar en avión, va a volver a tener noches de hotel, va a volver la vida a la normalidad y después de los meses tan duros que hemos pasado, pues las empresas que venden todos esos bienes y servicios, en particular las petroleras, pero también las de hoteles, las de cruceros, las de restaurantes, en fin, por ejemplo, el Citibank que estaba viendo saltó 11.5%, un banco, claro, los bancos le prestan a la gente. Entonces, pues la euforia es generalizada, además del tema del presidente electo Biden. Doctor Echeverry, ¿este tema de la vacuna es la solución ya a nuestros problemas económicos de la actualidad o se necesita algo más para recuperar todo lo perdido en la pandemia? Pues Víctor, es difícil saberlo porque primero la vacuna se necesita, estos son anuncios sobre fases en que van avanzando. Ya hemos tenido 3 o 4 anuncios de vacunas que iban a solucionar el problema, una de los rusos, otra, y después a las 2 o 3 semanas pasa una noticia que es menos positiva. Entonces hay que tomarlo con una pizca de sal siempre. Segundo, es el problema para todos, no porque somos 7.000 millones de seres humanos. En América Latina nomás somos 600 millones de personas, en Estados Unidos 320, en China 1.400 millones, en Europa 600 millones de personas. Entonces, hágase una pregunta, Víctor. ¿Cuándo le llegará la vacuna a usted o a nuestros televidentes que nos están oyendo en este momento? Pues le llegará primero, digamos, a los profesores de los colegios y a los trabajadores de la salud, y le llegará primero a las personas mayores y después a los profesionales, a la gente como usted o como yo, probablemente nos va a llegar un poquito más tarde, porque no estamos expuestos a trabajos riesgosos. Entonces va a ser paulatino, va a ser una rampa de ascenso, pero no va a ser una subida pues como subir un ascensor del piso 1 al piso 10 en 30 minutos, no, eso va a ser una rampa que va a tomar 1 o 2 años, pero ya la noticia de que la rampa va a empezar y va a empezar en ascenso es una excelente noticia. Cambiando un poco de tema, doctor Echeverry, bueno, de lo mismo que ocurrió hoy en los mercados, ¿por qué genera tanta tranquilidad la elección de Joe Biden en los mercados financieros? Algo que se supo y ya se concretó durante el fin de semana. Es que, Víctor, el dinero es cobarde, siempre. Entonces, cuando hay mucha agitación, cuando hay gente en la calle tirando piedra o cuando hay una campaña presidencial tan álgida y tan difícil como la que hubo entre el presidente Trump y el ex vicepresidente Biden, pues el dinero se refugia como en unos cuarteles de invierno, se queda quietico y no quiere salir porque si sale afuera hace frío y es peligroso. Entonces el dinero es cobarde. Cuando se acaba la incertidumbre, hubiera ganado el que hubiera ganado, si hubiera ganado el presidente Trump o el presidente Biden, el dinero vuelve a salir y se vuelve a comprar, porque ya hay certidumbre, ya sabemos que es Trump o ya sabemos que es Biden.
Claro, para mucha gente la tranquiliza mucho más que sea Biden, pero también mucha otra gente, la mitad de Estados Unidos, la tranquilizaba que fuera Trump. Entonces, simplemente haber dejado atrás la zozobra, la incertidumbre, la angustia, es lo que hace que el dinero grande del mundo, digamos, por ejemplo, los fondos de pensiones, la gente que tiene los grandes dineros que están invertidos en muchas empresas, etcétera, estaban un poco reticentes y ahora salen con agresividad y dicen, vuelvo a comprar, vuelvo a estar tranquilo. Doctor Echeverry, usted conoce muy bien a la economía colombiana, ¿no? Fue ministro de Hacienda también. ¿Nos conviene, como colombianos, pensando en nuestra macroeconomía, el triunfo de Joe Biden? Pues primero, nos conviene que pase la incertidumbre. Fíjese que el precio del petróleo saltó, en parte por lo que pasa en Estados Unidos, en parte por el tema de Pfizer. Y el precio del petróleo para nosotros es fundamental. Exportar petróleo es fundamental. Seguir siendo exportadores de petróleo y sacar gas del subsuelo es fundamental para nuestra riqueza, para ayudarle a las familias para que tengan gas en sus casas, etc. Ahora, el presidente Biden, aparentemente, él ya fue vicepresidente 8 años del presidente Obama, es una persona que se mueve por reglas, se mueve de manera más parsimoniosa y más tranquila, no tanto por anuncios, no tanto por amenazas de comercio exterior, de tarifas, de aranceles, sino con un movimiento, digamos, más suave de los asuntos públicos. Eso siempre es bueno, eso le ayuda también a los países, a América Latina y a Colombia en particular, a ver con tranquilidad el futuro. Naturalmente, digamos, lo que uno necesita es que Estados Unidos sea estable y sea próspero. Colombia, su mayor destino de exportaciones, su mayor demanda viene de Estados Unidos. Nosotros exportamos a Estados Unidos $4 por cada dólar que exportamos, por ejemplo, a China. Entonces, que a Estados Unidos le vaya bien es esencial para Colombia. Y fuera de eso tenemos una relación muy buena. Los colombianos no tenemos ningún problema como los venezolanos o los argentinos de aceptar que nos gusta hacer negocios con Estados Unidos, que nos gusta el sistema de mercado, que nos gusta la empresa privada. Entonces, digamos, para Colombia es una muy buena noticia y es un gran aliado de Colombia a través de las últimas décadas. Pero hay algo que podríamos replantear en estas relaciones binacionales con este nuevo respiro que hay ahora desde la presidencia de Estados Unidos. Pues la verdad es que nosotros tenemos algunos problemas difíciles y álgidos. Primero, el narcotráfico. Segundo, nuestro vecino Venezuela, de quien recibimos entre 1,5 millones y 2 millones de inmigrantes y que es como una amenaza de una frontera larguísima de más de 2.000 kilómetros de longitud y una frontera muy porosa. Tercero, pues la región misma en América Latina no se ha vuelto una región fácil. América Latina, desde Chile con su nueva constitución, desde Argentina con su problema de impago de la deuda, de mora de la deuda, hasta pues, Brasil y México, que son los gigantes de la región, se han vuelto países menos predecibles. Colombia tal vez es el país más predecible de América Latina hoy por hoy. Fíjese, curiosamente tenemos que pensar que Colombia está hoy en una situación privilegiada en América Latina, porque incluso en la mitad de semejantes dificultades y pandemia y recesión, la gente ve a Colombia como un pilar de estabilidad política y económica en América Latina. Entonces, yo creo que así lo ven también los Estados Unidos, tanto el gobierno del presidente Trump como el gobierno del presidente electo Biden, ven que Colombia debe ser un país que les ayuda a ellos a proyectar esa imagen y esa agenda de prosperidad y estabilidad. La región está supremamente agitada, Víctor, y Colombia ayuda a ser, como le digo, un ancla de la región de América Latina. Es así, indudablemente. Una última pregunta, doctor Echeverry. Cuando nos acostamos el viernes anterior era un mundo distinto al que tenemos hoy cuando nos levantamos y madrugamos. ¿Usted se siente un poquito más optimista de cara al próximo año, al 2021? Porque pues, la gente de todas formas tiene mucho pesimismo, hay mucha incertidumbre. Víctor, lo que yo necesito es que dejen volver a mis 3 hijos al colegio. O sea, sí, no, pero es así. Las familias colombianas y las familias del mundo tienen en este momento, el papá y la mamá, si tienen trabajo, están trabajando en la casa. Los niños están tomando clase en la casa. La calidad de las clases no es tan buena, porque los colegios no se han adaptado y para un niño es difícil estar 5 horas, 6 horas frente a un computador y aprender así.
los niños no tienen las mismas actividades deportivas. Entonces, lo primero que uno como papá necesita, digamos, los grandes podemos aguantarnos cosas y qué sé yo, pues uno trabaja, trata de sacar la familia adelante, pero lo primero es los niños. Lo segundo es el empleo. Necesitamos muchas personas, la persona que tenía una manicurista, el señor que cortaba el pasto, el señor que tenía unos perros calientes en la esquina, necesita volver a estar tranquilo ahí y vender, y para eso necesita que la gente pase por la calle. Entonces, salir otra vez. Entonces, yo sí estoy más tranquilo, digamos, no tremendamente tranquilo, porque como le digo, a uno le pagan por preocuparse, uno siempre está preocupándose que no estoy viendo, qué cosas, pero que haya perspectivas de que nuestros hijos vuelvan al colegio, que haya perspectiva de que todos volvamos a trabajar, de que los 4 o 5 millones de empleos que se perdieron en Colombia se recuperen y que nos volvamos a estabilizar después de esta época tan dura, y que Colombia se haya mantenido como un pilar de estabilidad frente a América Latina, son cosas buenas, pero pues todavía falta recorrer el camino. Pero en suma yo sí estoy positivo, estoy optimista, más optimista que el viernes pasado, que el jueves pasado, definitivamente. Pues seguiremos hablando porque queda todavía mucho camino por recuperar. Doctor Echeverry, muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Gracias, Víctor. Muchas gracias a usted por invitarme. Y miles de personas naturales, al igual que personas jurídicas, es decir, empresas, se encuentran a estas alturas en mora en el pago de los diferentes tributos, pero hay opciones para ponerse al día aprovechando beneficios legales. Para hablar de este tema le doy la bienvenida al doctor Andrés Pardo Quiroga. Él es el subdirector de Recaudo y Cobranzas de la DIAN. Doctor Pardo, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Estoy aquí pues muy pendiente de lo que necesite por parte de la entidad. Sí, queremos saber, doctor Pardo, qué tipo de impuestos que estén en mora son sujetos a estos beneficios. Bueno, muy buena pregunta, Víctor. Para estos impuestos, hoy por hoy, cualquiera de los impuestos que adeuden los contribuyentes y que tengan mora en el pago de sus obligaciones pueden acogerse a este beneficio. ¿Y en qué consisten estos beneficios? El beneficio consiste en que, de acuerdo al decreto legislativo 688, el cual fue expedido en el marco de la declaratoria del estado de emergencia económica, social y ecológica, es acogerse a una tasa de interés más beneficiosa de la anterior tasa de interés antes de que se expidiera este decreto. Es decir, estamos hablando de una tasa de interés bancaria corriente sobre créditos de consumo u ordinarios certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia al momento del pago. Doctor Pardo, por ejemplo, una persona que no alcanzó a pagar su declaración de renta ahorita en octubre, que culminó este periodo de declaraciones de renta para personas naturales, y bueno, ya consiguió la platica, ¿qué puede hacer? Claro que sí, podemos hacerlo en dos vías. La primera es que puede acceder a una facilidad de pago en la dirección seccional competente. Él tiene que revisar a cuál dirección seccional pertenece, y puede acercarse a pedir o una facilidad de pago solicitando la aplicación de los intereses de acuerdo al decreto 688, o en su defecto puede pagar esa declaración con base en estos intereses. ¿Este decreto tiene fecha de vencimiento? Es decir, si pasa cierto momento, ¿los deja el bus o no? ¿O esto es indefinido? Claro, es súper importante esa pregunta. ¿Por qué? Porque estos beneficios se extendieron hasta el 30 de noviembre del presente año. Entiendo. Una cosa son los morosos, tengo entendido, y usted me explica, ¿sí? Que son esas personas que, listo, presentan sus declaraciones, dicen, mire, yo tengo esta casa o tengo esta empresa, estas son mis rentas, pero no le puedo pagar. Y hay otras personas que son las que se hacen las de las gafas, ¿no? Que ocultan sus patrimonios, los evasores. ¿También hay beneficios para ellos, para quienes evaden impuestos en Colombia? O sea, realmente el tema de la evasión es independiente, porque obviamente cuando hay una evasión, lo que pasa es que se acciona el actuar de la entidad, de la DIAN, a través de un proceso de determinación. Ya entran otros actores dentro del proceso, entran las áreas de fiscalización, y en efecto aquellas personas que evaden, ellos sí están sujetos a unas sanciones, pero la persona que no quiere evadir, que se quiere poner al día en el pago de sus impuestos, puede acceder a estos intereses con base en el decreto. Por eso es importante que las personas actúen inmediatamente, porque ya estamos muy cerca al 30 de noviembre, prácticamente estamos casi hoy es 9 de noviembre, 10 de noviembre,
Exactamente. Entonces la idea es que la invitación de la entidad es para que las personas que no han podido acceder a este beneficio se pongan al día y aprovechen antes del 30 de noviembre. ¿Y ya tienen algún balance de personas interesadas que se hayan acogido a este decreto, que se hayan puesto al día, que hayan cuadrado un plan de pago? Porque es que además eso es importante. ¿Esto los obliga a pagar antes del 30 de noviembre o ustedes establecen un acuerdo que va más allá de esa fecha? Claro, aquí van dos vías. La primera es que la persona antes del 30 de noviembre pueda hacer su pago, en efecto, acogiéndose a los intereses beneficiosos, por decirlo así, y en caso que no tengan el dinero, pueden acogerse a una facilidad de pago. Esta facilidad sí se puede distanciar en el tiempo y obviamente se le aplicará la tasa beneficiosa, como les venimos informando, que correspondería a la tasa bancaria corriente para los créditos ordinarios y o de consumo, certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Doctor Bernal, una pregunta muy rápida. ¿Tiene el dato de cuántos morosos hay en este momento ante la DIAN y cuál es el monto que adeudan a la entidad? No, en este momento no podría proporcionarles ese dato, pero con mucho gusto lo podríamos revisar y se los estaría compartiendo con ustedes. Nos interesaría mucho. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Feliz noche, muchas gracias. Y es la hora de la movida empresarial, como siempre, con Juan Fernández. Juan, buenas noches. ¿Cuál es el negocio del día? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Desde hoy el grupo Narváez, de Francisco de Narváez, quien nació en Colombia y conserva vínculos con el país, es el nuevo dueño del negocio de la cadena Walmart en Argentina. La cifra de la compra estaría entre los 80 y 100 millones de dólares. Walmart había llegado a Argentina en 1995 y cuenta con más de 90 establecimientos bajo diferentes marcas que le dan un 12% de participación de mercado en el negocio de los supermercados en ese país. Walmart sale de Argentina por pérdidas, la situación local y medidas del gobierno que pues aumentan controles cambiarios y congelan temporalmente los precios de los artículos de consumo. Juan, ¿y cómo es la historia de la relación de su familia en Colombia? Víctor, más allá de esa venta que, entre otras, marca el regreso de Narváez al negocio de los supermercados después de 22 años, lo más interesante es esta historia de Narváez con Colombia. Su familia fue la fundadora de la famosa cadena Tía, que cerró en el país en noviembre de 2017, después de haber tenido 27 almacenes en 13 ciudades. Francisco de Narváez nació en Bogotá en 1953. Su papá era Juan de Narváez, cafetero importante y bisnieto del presidente de Colombia, José Manuel Marroquín. De Narváez se casó con Doris Stoyer, quien era checa y cuyos padres habían emigrado de Europa en la Segunda Guerra Mundial. Y fueron los Stoyer quienes habían fundado una cadena de almacenes en países de Europa Oriental. Fue un modelo novedoso en ese entonces porque les permitía a los clientes tomar los productos directamente, no a través de dependientes. Eso era insólito y toda una revolución. Hacia 1940 llegaron a Colombia bajo el nombre de Tía, y que la familia expandió a Argentina años después, donde llegó a ser la primera cadena de supermercados de la mano de Francisco, quien asumió su dirección a los 32 años. ¿Cómo no recordar al Tía, Juan? ¿Y cuál es la trayectoria de Francisco de Narváez? Francisco de Narváez llegó de niño a Argentina, pero continuó sus vínculos con Colombia. En 1999 de Narváez vendió la cadena argentina al fondo Excel por 635 millones de dólares, conservando el negocio en Colombia, y actualmente lo tiene en Ecuador y también en Uruguay. Entró en política y fue el primer extranjero en llegar a diputado nacional en Argentina, hábil, cercano a Mauricio Macri en su momento, también a Menem, a los Kirchner también, y está en negocios igualmente textiles, entre ellos la marca Rapsodia, y de medios de comunicación. De Narváez es un empresario particular. A los 40 años se quiso suicidar en la habitación de un hotel. Ya siendo millonario, decía que teniendo todo, pues le faltaba todo. Y tenía una costumbre hasta hace algunos años, inclusive cuando estaba en sus temas políticos, todos los días cambiaba de teléfono celular, y pues tiene un tatuaje que se hizo popular y que dice: crisis es oportunidad, como la que seguro ve ahora al comprar la operación de Walmart en Argentina. Juan, muchas gracias. Lo esperamos mañana con más historias empresariales. Con esta...
Y regresamos con esta que es la cifra económica del día, 150.505 millones de dólares y corresponde a la deuda externa que tiene Colombia con corte al mes de agosto de este año, incluyendo la deuda externa pública y privada, según el Banco de la República, quien además dice que eso significa que de julio a agosto la deuda externa subió en 313 millones de dólares. Ahora esa deuda equivale al 53,6% del Producto Interno Bruto y mucha atención porque esta es la mayor deuda externa en la historia de nuestro país. Y la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a la compañía DirecTV por abusos en los derechos de sus clientes. La Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto una multa de 400.278.000 pesos a la empresa DirecTV Colombia con motivo de la vulneración de los derechos de sus clientes a presentar PQR de una manera adecuada. Es importante recordar a las empresas que no deben imponer condiciones adicionales a los clientes, que los clientes pueden quejarse a través de cualquiera de los medios oficiales de comunicación de cada empresa y que no deben exigirles ningún tipo de registro adicional. En este sentido, invitamos a cumplir con las normas del Estatuto del Consumidor, especialmente en lo que tiene que ver con la protección a los usuarios de telecomunicaciones. Esta averiguación se inició con motivo de las quejas presentadas por los clientes de esta empresa y el patrullaje que hicimos de la página web de la empresa DirecTV Colombia, evidenciando de que no hay un mecanismo o un canal efectivo de peticiones, quejas y reclamos para los consumidores. Y ahora vamos con los indicadores económicos que usted siempre necesita saber antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 3.646 pesos con 15 centavos, cayó 92 pesos con 4 centavos, el dólar más barato en un poco más de 3 meses. El petróleo de referencia Brent para Colombia subió 6,39%, se ubicó en $41 con 97 centavos por barril. El precio interno del café colombiano, con la caída del dólar, también bajó y quedó por debajo del $1.000.000 a 997.000 pesos por carga en promedio para mañana en las principales cooperativas del país. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 3,53% en línea con los mercados internacionales. La acción más valorizada, Avianca, con ganancia del 16,2%, y la que más cayó fue Mineros, con un retroceso de 3,77%. Y antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato a propósito de la crisis que atraviesan los cultivadores de papa y de las ayudas que reclaman del gobierno. Estas son cifras que muestran lo importante que es este sector para la economía del país. En Colombia hay 100.000 fincas cultivadas con este tubérculo. De ese producto dependen directa o indirectamente 360.000 familias colombianas. Se producen cada año 2.700.000 toneladas de papa y se pagan cada año 20 millones de jornales. Y las pérdidas para este sector llegan este año a 500.000 millones de pesos. Con estos datos terminamos por hoy. Los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted siempre necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.